Esto es Midnight Sun, el sol de medianoche, un espacio de actualidad política, social y ecológica, contemplada y analizada desde la ética, desde la espiritualidad, desde las ciencias sociales también y desde el activismo. Y hoy vamos a incidir especialmente en el aspecto ético. Hoy en el diario.es tenemos como principal noticia, la primera noticia, el primer titular. Dice: Trump ordena posponer, entre comillas, los ataques contra infraestructura energética de Irán y dice que están manteniendo, entre comillas, textualmente, conversaciones muy buenas. Luego, debajo del titular pone: una fuente iraní ha negado en declaraciones a los medios del país que haya negociaciones en marcha con Estados Unidos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Es una vez más que Donald Trump está mintiendo? ¿Qué hay en la cabeza de Donald Trump para soltar una cosa así y verse inmediatamente negado por las autoridades iraníes que dicen no, con nosotros no están hablando? No hay ningún tipo de negociación. Al cabo de unas horas. ¿Qué está pasando? Podríamos decir que no está pasando nada nuevo. Simplemente que el emperador es un ser absolutamente inmoral. Si tenemos en cuenta que Donald Trump viene del mundo de los altos negocios, viene de ese mundo de los mercados, de la bolsa de Wall Street, de todas estas cosas, y viene además del mundo también de los casinos, pues estaríamos hablando de alguien que viene del mundo de las comisiones, de las mordidas, de alguien que viene del mundo de los chantajes encubiertos, incluso de las amenazas. Y así es como está llevando, como llevó ya en su primer mandato la presidencia de los Estados Unidos y como está llevando sobre todo este segundo mandato de su presidencia. Pero, ¿qué pasa con Trump? ¿Por qué lo de hoy? ¿Por qué todo esto? Yo me planteo una posibilidad que no he escuchado en los medios de comunicación y que sin embargo quizá a lo mejor habría que planteársela. Me planteo la posibilidad de que Donald Trump haya hablado a lo mejor primero con su hijo, con Donald Trump Jr. y con su yerno, con Jared Kushner, que son también grandes empresarios, también son súper ricos, y que a lo mejor les haya dicho: mira, yo voy a decir hoy que estoy en negociaciones con Irán, va a bajar el precio del petróleo, de modo que podéis especular en la bolsa, podéis especular con esa bajada de precio que luego va a volver a subir. A lo mejor se pueden comprar acciones de alguna empresa concreta y luego con la subida se pueden comprar las acciones cuando baja la bolsa y luego cuando vuelve a subir, después de que los iraníes dicen con nosotros no ha hablado, a lo mejor entonces se puede hacer una buena venta tras el repunte, pero antes de que hayan vuelto al precio original. Me planteo que esta sería una posibilidad que no sería nada de extrañar en una persona de una inmoralidad absoluta como es Donald Trump. Se sabe, por ejemplo, que Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, ha estado acompañando a Steve Witkoff, el enviado de Donald Trump, por ejemplo, a Moscú para conversaciones de paz con la guerra de Ucrania. Y se sabe que Jared Kushner ha estado, y también Steve Witkoff, que también pertenece al mundo de las propiedades inmobiliarias y de la construcción. Se sabe que Steve Witkoff y Jared Kushner han estado haciendo negocios en Moscú. Han estado haciendo negocios con las autoridades rusas. Esto a lo mejor os permite entender algunas cosas. Y también se sabe que han estado haciendo negocios con las autoridades de los países del Golfo Pérsico. Esto a lo mejor también nos permite entender otras cosas. De hecho, podríamos decir que, a la vista de todo esto, la posibilidad de que Donald Trump haya dicho hoy que iba a tomar 5 días de tregua en la guerra,
es muy posible que haya detrás trampa, haya detrás una trampa para especular en bolsa. Y es que de hecho se sabe que Donald Trump se ha hecho rico. Él venía ya de la riqueza de su padre, se arruinó un par de veces, volvió a hacerse rico. Se sabe que una de las maneras en que se volvió a hacer rico parece que fue a través de los oligarcas rusos, pero se sabe que en su presidencia Donald Trump se ha enriquecido mucho más durante su presidencia. Así que no sería ninguna locura pensar lo que estoy pensando. Estamos hablando de una persona que es enferma, con una inmoralidad enfermiza realmente. Tengamos en cuenta que el mundo de los negocios es un mundo donde medran especialmente muchos psicópatas y narcisistas, personas que no tienen empatía. Y eso es lo que les permite medrar en el mundo de los negocios, el que no tienen compasión, no tienen ningún tipo de empatía por el sufrimiento ajeno. Les dan igual las convenciones sociales, de ahí que la moralidad les tenga sin cuidado. Y tengamos en cuenta también que Donald Trump pertenece al clan de Epstein, que muy posiblemente, casi seguro, fue un pederasta, que casi seguro también ha sido un violador, que tengamos en cuenta que también entre la primera presidencia y la segunda fue declarado culpable de 34 delitos, es decir, no parece ser una persona que tenga muy en cuenta las convenciones sociales, la ley ni la moralidad. Tengamos en cuenta también ese audio que circula por las redes donde Donald Trump dice que a las mujeres lo que hay que hacer es agarrarlas por la vulva directamente, lo dice así, directamente. Y sin embargo, le ha votado una mayoría del pueblo de los Estados Unidos. A lo mejor esa mayoría del pueblo de los Estados Unidos tendrá que hacérselo mirar, porque votar a un personaje de este calado, de este calibre moral, a lo mejor hay que hacérselo mirar. Quizá tienes que mirarte también tu propia moralidad cuando votas a alguien así. En última instancia, al fin y al cabo a este lo han votado. No es como los emperadores romanos de la antigüedad, como Nerón, como Calígula, como Heliogábalo, que eran también absolutamente inmorales, pero no les había votado nadie. Pero de todas formas, no deja de ser un emperador inmoral. Quizá el último gran emperador del imperio norteamericano, porque está destruyendo su propio país. Con aquello de hacer Estados Unidos grande de nuevo, parece que el universo, que es paradoja, humor y cambio, le está llevando a la paradoja de estar destruyendo ese gran país. En última instancia, ¿qué pasa con Trump? ¿Qué pasa con esta inmoralidad? Quizá desde ahí también podemos entender qué está pasando, por qué Netanyahu tiene tanto ascendente sobre Donald Trump. ¿Por qué Netanyahu ha conseguido que Trump se metiera en esta guerra, cuando él había prometido a su electorado que no se metería en guerras? Viene Netanyahu y lo mete en esta guerra. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se explica que Putin lo esté manipulando de todas las maneras posibles para que Trump esté traicionando a Ucrania y esté intentando que Putin salga con bien de la guerra de Ucrania, cuando la está perdiendo la guerra, está perdiéndola y Putin está al borde del golpe de Estado? ¿Por qué Trump está apoyando a Netanyahu y a Putin? ¿Por qué? También habría que preguntar aquí por el clan de Epstein. Se sabe que Epstein trabajó para el Mossad, para el servicio de inteligencia israelí, a través de su suegro. Trabajó para el Mossad. Y también se sabe que trabajó para la KGB rusa. ¿No será que Epstein tenía vídeos de Trump ejerciendo la pederastia y que esos vídeos acabaron en poder del gobierno de Israel
y del gobierno ruso, es decir, en manos de Netanyahu y de Putin, y que es así como tanto Netanyahu como Putin consiguen hacer lo que les da la gana con el emperador inmoral? Todo esto son preguntas que a lo mejor habría que hacérselas. Y son preguntas que muy posiblemente tendrían que hacérselas sobre todo las personas que votaron a Donald Trump. Y nada más, lo vamos a dejar aquí. Simplemente si tenéis alguna pregunta, si queréis hacer algún comentario, ya sabéis dónde podéis hacerlo. Tenéis aquí el cajetín de descripción donde vais a encontrar también una serie de enlaces que también os pueden ayudar a entender lo que es este espacio, este programa. Y simplemente una nota para discapacitados ideológicos y éticos, que nos estemos metiendo con Trump o con Netanyahu o con Putin, no quiere decir que estemos a favor de los ayatolás en Irán. Nos parecen todos igual de impresentables y de psicópatas. Simplemente para que quede claro. Si te ha gustado este vídeo, por favor, danos un like. Si es posible, suscríbete, dale a la campanita. Y si nos puedes apoyar con €1 al mes, pues tienes también en la caja de descripción tienes las direcciones de Patreon para poder hacerlo, en inglés y en castellano. Gracias por vuestra atención y os esperamos en un nuevo episodio de Midnight Sun, el sol de medianoche. Ante la proliferación de líderes políticos de destrucción masiva, tenemos que responsabilizarnos por el mundo en el cual vivimos. En primer lugar, responsabilízate de tu voto y no elijas a candidatos que fomenten el racismo, la exclusión, el odio y el enfrentamiento. O de lo contrario, tú también serás responsable de sus maldades. En segundo lugar, opina libremente en las redes sociales desde una conciencia moral basada en los derechos humanos, la hermandad y el cuidado de la comunidad de vida terrestre. Y en tercer lugar, sal a la calle a manifestarte por todo aquello que fomente el bien común, el bienestar de la mayoría de las personas. Manifiéstate por la paz, la compasión, la acogida, la hermandad, el encuentro entre las personas y los pueblos, el respeto a la tierra y a todos sus seres. Y si quieres ir más allá, practica la oración, la meditación o la simple intención para mitigar los males que asolan al mundo. Como numerosos estudios en ciencias sociales demuestran, estas actividades tienen un efecto medible científicamente sobre la realidad social. Y contamos ya con una red internacional de meditadores que han optado por cambiar las cosas. Si quieres formar parte de ello, ponte en contacto. Estamos en Midnight Sun, el sol de medianoche, un espacio radiofónico y podcast sobre la actualidad política, social y ecológica desde la ética y la espiritualidad, desde las ciencias sociales y el activismo. Midnight Sun, el sol de medianoche. Nos puedes encontrar en Radio Chacaruna y en YouTube. Midnight Sun, el sol de medianoche.